Muchísimas gracias a todos por asistir a la reunión informativa de las oposiciones de secundaria de la especialidad de Lengua y Literatura en la Academia Gaspar Romero, a esta reunión informativa de hoy, 11 de junio, en la cual pues, nos vamos a exponer las líneas generales de la preparación en este segundo año de andadura de esta materia en la Academia. Yo soy Antonio Rodríguez, y voy a ser el preparador este año junto a Leonor Portosa Sáez, que es mi mujer y también profesora de lengua castellana, al igual que yo. Pues somos profesores de secundaria con muchos años de experiencia y de formación y vamos a exponeros las líneas generales de lo que va a ser nuestro plan de trabajo. En primer lugar, os vamos a mostrar este, una pequeña presentación de diapositivas que, que tenemos para que podáis verlo. Eh, Os comento, en primer lugar, hemos querido hacer hincapié en el momento por el que atraviesa la materia de lengua castellana y literatura en los últimos años. Muchos de vosotros ya lo conoceréis. Por eso hemos querido recuperar los datos de 2023 para que veáis un poco la tendencia de lo que viene siendo esta oferta y por lo atractiva que puede resultar ahora mismo para las personas que quieren obtener su plaza y obtener su futuro en esta profesión. Como veis, la oferta está siendo muy elevada. En los últimos años estamos rondando el centenar de plazas. Sabéis que siempre se reservan algunas para el turno de discapacidad y alguna también para el cambio de cuerpo que no se suelen casi nunca cubrir, por lo menos en esta materia, y que acaban siendo sumadas al turno libre. Y luego las plazas de discapacidad con las que, bueno, dependiendo de las convocatorias, unas veces se cubren y otras no, y regresan de la misma manera al turno libre. Como veis, en el 2023 tuvimos una ratio de 2,9 opositores por plaza. Digamos que estaríamos jugándonos una plaza por cada tres personas, cosa que es muy alentador, teniendo en cuenta también que mucha gente únicamente pues eh, intenta probar suerte, comprobar cómo es el examen. Y esa tendencia en la siguiente diapositiva que tenéis aquí se confirmó en la anterior oposición, en el anterior proceso selectivo de 2025. Como veis, la ratio es incluso mejor. En este caso había más de 90 plazas en el turno libre, 7 en el de discapacidad y una ratio de 2,1, una plaza por casi dos personas de las que aprobaron el primer examen. Y ahora hablaremos de la naturaleza del examen y lo que nosotros nos queremos ofrecer y en lo que queremos hacer hincapié, que es lo más importante y creo que lo que a todo el mundo le interesa. Pues abandonamos esta tendencia que puede ser halagüeña y vamos a hablar ya de lo que nosotros ofrecemos sobre nuestra preparación. ¿Qué incluye en la preparación? Pues lo primero, obviamente, una información general en qué consiste un proceso de oposición. Mucha gente ya lo sabe, y no es la primera vez que lo afronta. Lo sabe, pero nunca viene mal repasar con calma todos los hitos del proceso y los requisitos que debemos ir cubriendo durante el curso que va a durar nuestra preparación. Por supuesto, el temario completo que iremos colocando en la plataforma. La academia tiene una plataforma Moodle similar a la que tiene la administración, el mismo formato Moodle, muy similar a las aulas virtuales de Educamos, los que habéis trabajado ya sabéis de sobra cómo funciona. Es una plataforma a la que vosotros podéis acceder, encontrar todos los materiales. Por supuesto, os ofrecemos el temario completo, los 72 temas que no han cambiado desde hace muchos años. Hay gente que ya tiene su propio temario. Nosotros, en cualquier caso, vamos a ofreceros de nuevo los temas con anexos, con ampliaciones, actualizaciones y puntualizaciones que iremos abordando durante todo el curso. Por supuesto, las prácticas.
Cada sesión tiene una duración de 4 horas, como viene siendo habitual. Nosotros solemos dedicar 2 horas a la preparación de los temas, explicaciones, no ya solo de los conceptos, porque nosotros entendemos que todos somos especialistas, todos ya hemos terminado la universidad y tenemos unos conocimientos muy similares en torno a la parte epistemológica de la materia, sino más bien queremos enfocar esta preparación de los temas en aquellos aspectos más destacables, aquellos aspectos que pueden ser omitidos, aquellos aspectos que pueden actualizarse, ampliarse, la manera de abordar ese tema para que seamos capaces de plasmar nuestros conocimientos en 2 horas, porque eso es otro de los grandes inconvenientes. No se trata tanto de tener conocimientos de una materia, que seguro que los tenéis, y además las personas que han trabajado, pues los han ido adquiriendo también con su experiencia, y personas que no han trabajado todavía, pero tienen su formación universitaria, pues obviamente están en una situación similar de conocimiento. El, el reto que nosotros nos planteamos es que esos conocimientos estén plasmados de la mejor manera posible en esas 2 horas de tiempo que vamos a tener. Que seamos capaces de escribir en ese tiempo un tema que que ofrezca la información esencial, una información de calidad, que esté clara, que tenga el vocabulario preciso y adecuado, que no omita nada importante, pero que a la vez no se disperse en digresiones o en aspectos que lo son menos. También tenemos que ser realistas. Los temas pueden ser de muchas maneras, pueden ser muy extensos, pueden incluir una información de mucha calidad, pero tenemos que tener en cuenta que, que luego hemos de ser capaces de plasmar esa información en un pequeño ensayo, que es lo que se nos pide. Nosotros debemos escribir, producir un pequeño ensayo en aproximadamente 2 horas, que siempre son menos, que tenemos que elegir el tema que vamos a desarrollar, prepararnos nuestro esquema, hacer nuestra paración mental y después ponernos a escribir. Vamos a contar en que debemos ser capaces de generar un ensayo en aproximadamente 90 minutos, 90-100 minutos, que sea algo lo suficientemente importante como para poder pasar esa primera fase que es eliminatoria. Por supuesto, vamos a trabajar durante todo el curso en las prácticas. Vamos a partir del modelo último que nos ofreció la administración de examen, que ahora explicaremos cómo es. La mitad de las 4 horas de la sesión la dedicaremos siempre a las prácticas. 2 horas de, de preparación teórica y 2 horas de explicación de los supuestos prácticos. Por supuesto, también durante todo el curso vamos a trabajar en la programación didáctica. Os enseñaremos a elaborar la programación didáctica, presentaremos materiales, modelos, formas de trabajar y os ofreceremos también un modelo de programación hecha de uno de los niveles de educación secundaria, atendiendo pues a la legislación, a los elementos propios de la programación. Hay aspectos importantes como la inclusión educativa, la evaluación, las situaciones de aprendizaje o unidades didácticas, que sabéis que la convocatoria recoge ambas terminologías, ambas modalidades. Haremos también simulacros de examen y la programación didáctica y las unidades se suelen trabajar una vez al mes. Creemos que la programación y las unidades, aunque solo lo vais a poner en práctica si aprobamos el primer ejercicio, pero creemos que no es un trabajo únicamente de un mes. Es completamente imposible poder elaborar el mínimo de las 12 unidades o situaciones de aprendizaje que nos van a solicitar seguramente en la convocatoria, como ha venido siendo en los últimos años. Es imposible tener preparadas 12 unidades de calidad y una programación didáctica apropiada, pues en apenas unos días, unas semanas, un mes. Es un trabajo de mucho tiempo. Así que empezaremos desde inicio del curso a preparar esta programación por fases. Nosotros solemos dedicar uno de los días del mes a hablar de esta programación y de sus unidades y de su elaboración. También solemos hacer simulacros.
el, el último día de cada mes hacer un simulacro de examen. Que vosotros os enfrentéis al reto de escribir alguno de los temas que habéis estudiado en las 2 horas que nos van a dar. Ese tema, al principio, obviamente, aunque no tengamos todavía el ritmo de estudio adecuado para poder hacer cualquier tema, pues, hacemos el que podemos hacer, el que ya llevemos estudiado, e incluso al principio es conveniente que podáis consultar el tema durante unos minutos, que irán reduciéndose paulatinamente conforme estéis más seguros y llevéis más temario estudiado, y luego pues revisaremos el tema que hemos escrito para ver lo que somos capaces de producir en esas 2 horas. Eso es lo más importante, que no solo que nos sepamos muchos temas, sino que además seamos capaces de escribir alguno de ellos pues en el tiempo y en la forma adecuada. Por supuesto, estaremos atentos a todas las noticias, novedades y actualizaciones legislativas que vayan surgiendo, teniendo en cuenta que nosotros vamos a partir del modelo anterior, de 2025, porque puesto que es la última oposición, el ejercicio inmediato. Pero nosotros no vamos a saber ciencia cierta cómo va a ser el examen hasta que no se convoque, generalmente en enero. Suele ser entre enero y abril, dependiendo de los planes de la administración, pues lo deseable es que en enero ya sepamos, ya tengamos una convocatoria como tal, que es la base legal para el proceso de oposición. Y como muy tarde en abril. Esperemos que la administración no deje, no apure el tiempo y no nos metamos en abril. Pero igualmente nosotros vamos a empezar a trabajar ya en septiembre con el modelo anterior y se prevé que los cambios sean pequeños, sobre todo en lo que implica la forma del examen. Y ahora es justamente lo que vamos a ver. Bueno, la legislación vigente es esta, el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero. En Castilla-La Mancha llevamos varios años alejados de este decreto, pero en realidad es el espíritu legal que impera en todo el Estado. Y en este decreto es en el que se tienen que inspirar las comunidades autónomas para elaborar sus modelos. Un modelo que en nuestro caso, en Castilla-La Mancha, que es nuestra referencia, aunque igualmente si alguien quiere opositar en otra comunidad autónoma, también pues nosotros en la medida de lo posible le ayudaremos a adaptar su programación o sus unidades a otras comunidades, pero nosotros vamos a trabajar según el modelo de Castilla-La Mancha. Un examen que, como digo, consta de estas fases. Una primera prueba que todos sabéis, que todo el mundo llama la prueba escrita, es eliminatoria y que tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es esa práctica que suele abrir siempre el proceso, normalmente siempre los exámenes comienzan con esa parte práctica, que tradicionalmente tenía asignado 90 minutos y que a partir de la convocatoria anterior pasaron a ser ya 2 horas, igual que el teórico. Es decir, que podemos contar, podemos trabajar con esas 2 horas. Será previsiblemente lo que nos dejen utilizar. Esa práctica que ahora os explicaré, partiendo de un texto literario o no literario, dice textualmente la convocatoria del año pasado, y se le solicitarán una serie de destrezas al opositor. En el caso de nuestra materia, pues se hablará, se nos requiere conocimiento sobre la pragmática, la fonología, la sintaxis, el nivel léxico-semántico del texto y, por supuesto, nosotros trabajaremos todos ellos. También consta de la parte B, que es la escritura del tema, que es la parte meramente teórica, como ya he dicho, para el cual hay 2 horas, siempre 2 horas. Esta prueba, la primera prueba, que consta de las partes A y B, como ya he dicho, es eliminatoria. Las personas que no logren una puntuación mínima de 5 en esta prueba no podrán pasar a la siguiente fase. Y para lograr esa puntuación mínima se requiere 2,5 puntos al menos en cada una de las partes. Es decir, que habría que sacar al menos, habría que obtener al menos 2,5 puntos en el tema escrito y 2,5 puntos en la parte práctica para que nos hagan la media y nos dé ese 5
mínimo que necesitamos para pasar a la siguiente prueba, que precisamente la prueba 2 es la que se conoce coloquialmente como la encerrona, está puntuada de 0 a 10 igual que la anterior, y por supuesto para aprobarla se necesita un 5 claro. Aquí es ya donde se produce la selección importante. Las personas que pueden pasar a esta fase, pues la verdad que ya se les augura un futuro bastante prometedor, porque en realidad exponiendo una programación más o menos decente y unas unidades didácticas que se ajusten a la ley, que sean realistas y bueno, el trabajo estaría prácticamente hecho. Ya luego, obviamente, quedaría algo que a nosotros pues, ya se nos escapa, como es fase de concurso, en la cual van a tener en cuenta nuestros méritos. Por eso, aprovecho ahora para recomendar a aquellas personas que sean de nueva incorporación, es decir, personas que nunca han opositado y que nunca han trabajado, que intenten hacer acopio de las horas de formación que se requieren, que son méritos, son los que nosotros sí que podemos alcanzar. Las personas que no han nunca opositado, obviamente no pueden presentar la experiencia como mérito, pero sí que pueden aspirar a tener el máximo de horas de formación, pues haciendo cursos a través de los diferentes sindicatos, organizaciones homologadas que organizan este tipo de acciones formativas. Y una vez que he explicado pues, todas estas fases, nada, pues el resto puedo daros las gracias por venir, por escuchar, hacer hincapié en nuestro plan de trabajo. Como ya he dicho, pues consta de una sesión semanal, perdón, de 4 horas en la que abordaremos la exposición teórica en la primera parte, la práctica, nos vamos a centrar mucho en los comentarios de texto, vamos a trabajar con textos de todo tipo, literarios y no literarios, y vamos a abordar todas las perspectivas de esos textos, la pragmática, el comentario lexicosemántico, el fonológico, también el comentario histórico, aunque no suele ser algo muy frecuente, pero también lo vamos a trabajar, por supuesto los aspectos sintácticos de los textos y le vamos a conceder una importancia grande a la destreza a la hora de trabajar con textos de diferente procedencia, tanto textos periodísticos como de divulgación, textos literarios, etcétera. Entonces esperamos que la preparación sea lo más práctica posible. Nosotros os propondremos diferentes modelos de trabajo que completaréis durante la semana y que luego nos haréis llegar a través de un correo electrónico en archivo digital, a no ser que preferís traerlo en papel el día de la clase. Como sabéis, nuestra modalidad de enseñanza es mixta, es tanto presencial como online y hay gente que prefiere las dos modalidades. Podéis traer vuestros trabajos, los ejercicios que nosotros os propongamos, los textos, en papel, si lo preferís así. De hecho, es que es lo que debéis hacer, puesto que luego en el examen lo tenéis que escribir y tenéis que poder ser capaces de realizarlo en 2 horas y nosotros os los devolvemos a la semana siguiente corregidos, o bien los podéis escanear, los mandáis a la dirección de correo electrónico, que las personas que vayan a seguir la enseñanza a distancia y no puedan estar presencialmente, y nosotros los días siguientes a vuestro envío os los devolveremos con las correcciones pertinentes a través del email. Además de este archivo que tenía antes de despedirme y de reiteraros esas gracias, la gratitud por haber asistido y habernos dedicado vuestro tiempo. También os recuerdo que en las páginas web de los diferentes sindicatos, como esta, por ejemplo, podéis encontrar diferentes dípticos, informaciones sobre el proceso selectivo, fechas, etcétera, como fue el anterior 2025, sobre todo para aquellas personas que nunca han opositado. Así que nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros muy pronto. Adiós.